Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper emocionada de teneros aquí de nuevo. Hoy, como ya habéis podido intuir por el título, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las series turcas, concretamente en esas historias de amor prohibido que nos roban el aliento y nos dejan pegados a la pantalla durante horas. Y sí, vamos a hablar de esas adicciones que nos provoca Netflix con estas producciones llenas de drama, pasión y, por supuesto, muchísimos giros inesperados. Antes de empezar a desgranar esas series que nos tienen enganchadísimos, os quiero recordar que si os gusta el contenido de este canal, si disfrutáis de estas recomendaciones y análisis, no olvidéis suscribiros. Es la mejor forma de apoyarme y además, no os perderéis ninguno de mis próximos vídeos. Ya sabéis, un clic y formáis parte de esta comunidad de amantes de las series turcas. Ahora sí, vamos al lío. Netflix se ha convertido en un auténtico paraíso para los fans de las series turcas dobladas al español. La plataforma ha sabido entender nuestro gusto por estas historias llenas de romance, intriga y conflictos familiares, y nos ofrece un catálogo cada vez más amplio y variado. Pero seamos sinceros, hay algunas series que destacan por encima del resto, esas que nos mantienen despiertos hasta altas horas de la madrugada, incapaces de resistir la tentación de ver un capítulo más. Hoy me voy a centrar en esas series de amor prohibido que nos hacen suspirar, que nos hacen identificarnos con los personajes a pesar de lo complicado de sus situaciones, y que nos hacen plantearnos qué haríamos nosotros en su lugar. Y como el título indica, vamos a hablar de 10 series que, en mi opinión, son imprescindibles para cualquier adicto a las series turcas de Netflix. Pero ojo, aviso a navegantes, este vídeo puede contener spoilers, así que si no habéis visto alguna de las series que voy a mencionar, quizás queráis dejarlo para más tarde y volver una vez que os hayáis puesto al día. Dicho esto, empecemos. La primera serie de la que quiero hablar es, sin duda, un clásico, Amor Eterno. Esta serie es un torbellino de emociones desde el primer capítulo. Nos presenta la historia de amor entre Kemal, un joven ingeniero de clase trabajadora, y Nihan, una chica de familia rica. Su amor es puro y sincero, pero se ve truncado por las diferencias sociales y por las maquinaciones de Emir, un hombre poderoso y obsesionado con Nihan. La serie está llena de drama, de secretos del pasado que salen a la luz, y de decisiones difíciles que los protagonistas deben tomar. Lo que hace que esta serie sea tan adictiva es, precisamente, la intensidad del amor entre Kemal y Nihan, un amor que lucha contra viento y marea, contra todos los obstáculos que se les presentan. Y el final, bueno, digamos que os recomiendo tener pañuelos a mano. La segunda serie que os quiero recomendar es Medcezir. Esta serie es una adaptación turca de la famosa serie estadounidense DOC. Nos cuenta la historia de Yaman, un chico problemático que vive en un barrio humilde y que se ve envuelto en un caso de robo de coches. Gracias a la ayuda de un abogado, Yaman tiene la oportunidad de empezar una nueva vida en Alnkoy, un barrio rico de Estambul. Allí conoce a Mira, una chica atractiva y popular, pero que también tiene sus propios problemas. La serie explora temas como las diferencias sociales, la amistad, el amor y la redención. Lo que me gusta de Medcezir es que además del romance, también hay una trama interesante sobre la búsqueda de la identidad y la superación personal. Y los personajes secundarios son geniales, cada uno con su propia historia y su propio encanto. Continuamos con Fatmagul Suqne. Esta serie es mucho más dura y realista que las anteriores. Nos cuenta la historia de Fatmagul, una joven que es violada por un grupo de hombres. Tras la agresión, Fatmagul se ve obligada a casarse con Kerim, uno de los hombres que estuvo presente durante la violación, aunque él no participó activamente en el ataque. La serie explora el trauma de la violación, el estigma social que sufren las víctimas, y la difícil relación que se establece entre Fatmagul y Kerim. Es una serie muy emotiva y conmovedora, que nos hace reflexionar sobre la injusticia y la necesidad de luchar contra la violencia de género. A pesar de lo duro del tema, la serie también nos muestra la capacidad de Fatmagul para superar el trauma y encontrar la felicidad. La cuarta serie que quiero destacar es Siyabe Yazask. Esta serie nos presenta la historia de Asl, una joven doctora idealista, y Ferhat, un asesino a sueldo frío y despiadado. Sus caminos se cruzan cuando Asl es secuestrada por Ferhat para que le opere a un hombre herido. A partir de ese momento sus vidas se entrelazan de forma inevitable. La serie explora la dualidad entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad, y cómo el amor puede transformar a las personas. Lo que me gusta de Siyabe Yazask es que los personajes son complejos y están llenos de matices.
Ferhat no es simplemente un villano, sino un hombre atormentado por su pasado. Y Asl no es una simple víctima, sino una mujer fuerte y decidida. La quinta recomendación es Aşk Memnu. Esta serie es un drama clásico que ha sido adaptado en varios países. Nos cuenta la historia de Biter, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan, un hombre rico y viudo que es mucho mayor que ella. Biter se siente atraída por Belul, el sobrino de Adnan, y ambos inician una relación adúltera. La serie explora la infidelidad, la ambición, la envidia y las consecuencias de las decisiones que tomamos. Aşk Memnu es una serie llena de intriga y de giros inesperados. Los personajes son complejos y están llenos de contradicciones. Y el final, bueno, digamos que es uno de los finales más impactantes de la televisión turca. La siguiente serie que no puedo dejar de mencionar es İstanbul Helin. Esta serie nos cuenta la historia de Süreyya, una joven cantante que vive en Estambul y que se enamora de Faruk, un hombre rico y poderoso que pertenece a una familia tradicional de Bursa. Süreyya se traslada a vivir a la mansión de la familia Boran, donde tiene que enfrentarse a las costumbres y tradiciones de la familia, y especialmente a Esma Sultan, la matriarca de la familia, que no aprueba su relación con Faruk. La serie explora temas como el choque cultural, la lucha por la independencia y la importancia de la familia. İstanbul Helin es una serie muy emotiva y conmovedora, que nos hace reflexionar sobre la importancia de la identidad y de la lealtad. La séptima serie de esta lista es Erkencikus. Esta serie es mucho más ligera y divertida que las anteriores. Nos cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora que trabaja en una agencia de publicidad y que se enamora de Kan, el hijo del dueño de la agencia. La serie explora temas como el amor, la amistad, la familia y la búsqueda de los sueños. Erkencikus es una serie muy refrescante y optimista, que nos hace creer en el poder del amor y en la importancia de seguir nuestros sueños. Continuamos con Erkay. Esta serie es un drama romántico que nos cuenta la historia de Reyyan y Miran. Reyyan pertenece a una familia poderosa, los Adolu, mientras que Miran busca vengar la muerte de sus padres, culpando a la familia Adolu. Miran se acerca a Reyyan con la intención de vengarse, pero termina enamorándose de ella. La serie explora temas como la venganza, el perdón y el amor. Lo que la hace adictiva son los constantes giros y las actuaciones intensas. La novena serie que os recomiendo es Kiral Kask. Esta comedia romántica nos presenta a Defne, una camarera que se ve envuelta en un juego para ganar dinero y ayudar a su familia. Debe hacer que Ömer, un diseñador exitoso, se enamore de ella. La serie es ligera, divertida y llena de momentos adorables. La química entre los protagonistas es innegable. Y finalmente la décima serie es Kukur. Aunque no es puramente romántica, tiene un componente de amor prohibido muy fuerte. Se centra en la familia Koval, que controla el barrio de Kukur en Estambul. Yamak, uno de los hijos, regresa a su hogar y se enamora de Sena, una mujer que tiene sus propios secretos. La serie es un thriller de acción con una historia de amor compleja y adictiva. Bueno, ahí lo tenéis, mis 10 recomendaciones de series turcas de amor prohibido que podéis encontrar dobladas en Netflix. Espero que os hayan gustado y que os sirvan para descubrir nuevas historias que os enganchen y os hagan pasar un buen rato. En resumen, hemos recorrido un camino lleno de pasión, drama y dilemas morales con estas 10 series turcas imperdibles en Netflix. Desde los amores truncados por el destino en Amor Eterno, hasta las complejas dinámicas familiares en El Pozo, hemos visto cómo el amor puede florecer incluso en las circunstancias más adversas, aunque a veces esté prohibido. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo al hacerlo. Me encantaría saber vuestra opinión sobre estas series. ¿Cuáles son vuestras favoritas? ¿Hay alguna otra serie de amor prohibido que os haya enganchado especialmente y que no haya mencionado en este vídeo? Dejadme vuestros comentarios abajo, me encanta leerlos. Y por último pero no menos importante, si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle un like, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal para no perderos ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos muy pronto con más recomendaciones, análisis y curiosidades sobre el mundo de las series turcas. Hasta la próxima.